Jesús María Morales Carvajal. Bienvenidos a Nuestros Mayores También Cuentan. El día de hoy estamos con... Jesús María Morales Carvajal. Y bueno, cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací el 9 de junio de 1960. Soy modelo antiguo. Ya el 9 de junio de 2025 cumplí 65 años. ¿Y dónde naciste? Nací aquí en Bogotá. Ok. ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Y cuántos nietos? Tengo 2 hijos y 2 nietos, una parejita. Hablando del ámbito de la comida, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es huevito, arrocito y plátano frito. Lo tradicional, Lo lo más rico. tradicional. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer es, en este momento, estar con mis nietos, disfrutar mis nietos. Ante todo, cuéntanos más sobre ti. Desde mi niñez, Si lo que quieras compartir con nosotros como esta primera parte. bueno, mi niñez fue una niñez un poco sufrida, por cuando yo nací, mis padres se separaron. No conté con la ayuda en mi infancia, solamente, perdón, solamente con la ayuda de mi mami. Mi papi pues de vez en cuando venía, nos visitaba, se quedaba 2 días y se regresaba porque él vivió en los llanos orientales. En sí pues traía frutica, traía algo de comer que era plátano, yuca, llegaba con eso presente. Pero sin embargo mi mamá fue la que nos vio en todo sentido, económicamente, moralmente, en todo momento acompañándonos en el trayectoria de nuestra infancia, que fue muy importante. Mi mami para nosotros, o para mí también, fue una amiga y una madre muy trabajadora, porque le tocó trabajar muy duro para sostenernos, en lavar ropas, en hacer casas. Fue un esfuerzo muy tremendo, de vendedora de papitas, de dulces. Entonces le tocó así luchar. Y afortunadamente mis hermanos mayores, que uno de los mayores fue mi hermano Leopoldo, él tenía un negocio de vender mercancías a plazos. En tiempos pasados se utilizaban unos carritos metálicos grandecitos, que yo creo que ustedes no alcanzaron a conocer, que se llenaban de platones eran los donde eran las tinas de hoy en día, pero eso era un metal muy potente. Entonces, lo mismo de pocillos, de ollas, de cobijas, ellos vendían todo eso. Entonces, mi hermano, el que está abajo, lo mismo José, trabajan también en lo mismo. Entonces, yo a veces me iba con mi hermano José y a veces con mi hermano Leopoldo. Lo rico que era empujar el carrito, pero no era tan duro. Y eso fue lo que hizo que aprendiéramos a trabajar. Pero el primer trabajo que yo tuve en mi infancia, como niño, fue vendiendo de cola. ¿Y cómo te sentías en ese momento? Pues, es decir, en ese momento fue algo difícil en la situación, porque yo tenía 7 años y me tocaba con un galón esos de 5 botellas y un embudo y otra botellita para tomar la medida del alcohol. Entonces, pues siempre fue duro en la edad que yo tenía, porque siempre era un poquito duro
De la época de la niñez. De la niñez, ¿sí? Más me di cuenta que es decir, la señora donde yo sacaba el decor, pues me mandaba con 2 galones, pero para mí era beneficioso por económicamente, porque si yo vendía más, pues ganaba más. Con eso empezamos a ayudar a la casa. Yo le pasaba una plata a mi mamá, que el pago era diario, nos cobraban por el decor X cantidad de plata, más las ganancias ya la cogíamos nosotros. Entonces llegaba con algo para casa y también para mis socios en el colegio. Mi mamita nos tenía estudiando en un colegio particular. En ese tiempo era difícil, los colegios públicos casi no existían, pero entonces nos tocaba, como se dice, y así mismo mirar, por ejemplo, cuando nos pedían unos colores, nos pedían unos cuadernos, algunos libros, entonces de ahí sacábamos el dinero para mismo sostenernos nosotros. Y lo mismo para nosotros, la diversión de nosotros en esa época, y sobre todo para mí, me gustaba mucho el fútbol. Y el deporte favorito fue el fútbol, y yo era muy juicioso con mis tareas. Yo llegaba del colegio, porque en ese tiempo estudiábamos las 2 jornadas. De 8 a 12 el colegio nos vendía el almuerzo. Y nosotros almorzábamos y regresamos es decir, ahí mismo el colegio ya tomábamos clases nuevamente a la 1 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, que era una jornada muy extendida. Pero entonces mi hermano sí tenía una beca de Estados Unidos. Entonces a él le daban gratis el almuerzo, le regalaban los cuadernos, la matrícula, pero entonces por mí, si mi mamá tenía que cancelar. Entonces yo me di cuenta el esfuerzo duro que mi mamita hacía, entonces yo mejor me voy a ayudar a costear mi estudio. Pero yo sí le solicitaba que me colocaran en una escuela, en el tiempo se llamaban escuelas. Entonces me colocaron aquí en la escuela del Carmen, aquí como a una cuadra, que era la escuela del Carmen. Me fue bien por el deporte del fútbol. Temas educativos, ¿poco era lo que más te destacabas? Lo que más No, en el estudio me gustaba mucho las matemáticas, la geografía. Me gustaba también porque había un tema que se manejaba ahí, era la agricultura. Entonces habían la parte de la escuela había un sembrado y nos tocaba cada tercer día mirar las plantas, regarlas, si algunas estaban ya las hojitas ya naranja, que se estaba muriendo la planta, pues uno quitaba todo el césped y se limpiaba alrededor, y así manteníamos la huerta, que se llamaba la huerta. Entonces de ahí me nació mucho la fiebre por las maticas. A mí me gusta tener maticas en la casa, y además mi papá fue un buen agricultor, sobre todo él sembraba yuca, y me acuerdo tanto que mi papá pues un anfibos, porque nosotros solíamos habitar a los llanos. Entonces él me llevaba y con un asadón nosotros sacábamos la yuca de abajo de la tierra, que la yuca se salía de ahí. Entonces mi hermana mayor, por parte de mi papá, un día me dijo, vaya al árbol y baje una yuca. Sí. Entonces ella era así, esas personas que le gustaba divertirse y todo. Entonces yo le dije, no señora, ya. Entonces yo cuando llegué con la yuca le dije, ya bajé el árbol la yuca. Entonces fue algo bonito. Bueno, fue una niñez muy escasa de plata, de ropa. Pero en medio de todo eso, ¿cuál fue tu recuerdo más feliz de tu niñez? De niño, feliz, que yo me acuerde, fue cuando me regalaron el primer balón. El primer balón de fútbol. Ese fue el recuerdo de mi infancia, lo más feliz.
Y Mary, cuéntanos, una chica por ahí en esa época. Ya en la Sí. juventud. Hablando del ámbito del amor. Bueno, la verdad, yo fui una persona que me siguieron mucho las vidas. ¿Sí? Por cuanto lo que yo me destacaba en el fútbol y en el colegio, eso, en ese tiempo se cargaba una tubita de tela donde uno guardaba la pantaloneta porque no había, como decir, como no tenía camisetas y eso no existía ni sudar ni nada. Entonces yo cargaba ahí mis cositas, mis zapatillas, mis tenis, porque eso no era zapatillas, en el tiempo no había zapatillas, y algo así, mi pantalonica, que eran unas pantalonicas cortas. Entonces las niñas se peleaban a cogerme y muchas niñas pelearon, se jalaban del cabello por mí. Y mi hermano me decía, usted sí es muy noviero, porque yo alcancé a tener en mi juventud como 4 o 5 novias al tiempo. ¿Y cómo Al hacías? En el colegio. Bueno, claro que en ese tiempo éramos novios, pero por ahí de vez en cuando un besito en la mejilla, no en la boca, o a veces cogía la mano, eso era muy vigilado. Pero ¿cómo se conquistaba en esa época? Mami, de pronto por el fútbol, incluso ya se declaraban. Sí. Se declaraban. ¿Y cómo te sentías al tener tantas chicas detrás? Pues chévere, fue un momento muy bonito, pero sobre todo el respeto. Allá no se podía ni dar besos, ni abrazar por la calle, ni nada, porque eso era muy controlado. En ese tiempo sí existía la Hogaría del Carmen, donde le enseñan a uno a respetar a niñas y todo, muy chévere. Eso fue una niñez muy bonita, y lo mismo lo del balón, ¿no? Algo para mí fue algo, porque es decir, bueno, otra cosita que les quiero comentar es lo siguiente: los 24, cuando los visitaba el niño Dios, yo lo que hacía era esperar que encontraba bajo la almohada. Ese niño Dios nunca llegó a mi casa ni a mi cama, nunca. Los juguetes míos, que mi mami trabajaba con la familia Pinzón, que la llevaba allá al servicio del aseo y de vez en cuando ir a cocinar allá. Entonces la familia Pinzón tenía una droguería y había muchas cajitas de los jarabes y eso. Y yo cogía esas cajitas y yo con pegante, que era goma, que era lo que decía hoy en día lo que es el colmón, y eso no existía. Entonces yo pegaba esas cajitas y ahí hacía mis cajitas. Y los 25, ya cuando los niños sacaban sus carritos, pues uno quedaba mirando los carros pasando. Pero había niños que nos cambiaban el carro, es decir, nos prestaban los carros de ellos y yo le prestaba mis juguetes de cartón. De igual las patinetas. Las patinetas yo las hacía de tabla y eran con ruedas esferadas. Y nos tocaba aquí, en el preciso aquí era la única calle que era pavimentada. Aquí se decía la pavimentada. De resto sí todo ya era un terreno sin pavimentar, pero nos tocaba mucho de tiempo disfrutamos acá. Y no pasaban los carros como ahorita, ¿no? Entonces uno tenía opción de venir acá. Bueno, ¿qué hora Bueno, que recuerdes algún consejo que te hayan dado y te haya servido en tu vida. Como que más te haya impactado. Impactado el consejo que lo recibí de un profesor. Pórtate muy bien en la vida para que tengas mucho. Por favor, retírese de los amigos que fuman. En ese tiempo eran muy pocos los pequeños que fumaban droga, pero sí existían. Entonces se decía, retírese de esas personas. Y eso a mí, pues para mí fue algo grato y un consejo muy sabio. Y yo jugué con muchachos que fumaban antes de los partidos. Pero en el tiempo no se fumaba como hoy en día, que uno encuentra gente por la calle fumando. No. Entonces se retiraba
iban y fumaban, pero bueno, en ese tiempo nomás fumaban marihuana. Entonces la marihuana pues no era tan como el olor ahorita del vaso y eso. Pues esa era una hierba que más o menos, pero eso hacía efecto, que ellos supuestamente corrían harto, entonces a veces me decían, venga, fumas esto, y jamás, jamás, nunca, gracias a Dios, cumplí ahorita el 9 de julio 65 años, pero jamás, pues gracias a Dios que jamás busqué un método para doparme o para fumar droga, bendito sea Dios. Y bueno, ¿cuál es la mayor lección que has aprendido en la vida? La Mayor lección. Lección, bueno, la lección más bonita que yo tuve en mi vida fue cuando fui al Campín a jugar fútbol. Esa fue la mayor lección, la mejor alegría de mi vida. Porque estuve en un equipo y ese equipo, el secretario era el jefe de la FIFA, entonces teníamos que ir al Campín a jugar. Eso fue para mí una lección muy bonita y algo grato porque lo recuerdo, porque pisar el Campín fue algo muy grato, aunque jugué en canchas mejores que el Campín. Por ejemplo, la cancha más bonita que existía en ese tiempo, que era un tapete prácticamente, era la Universidad Santa Tomás, que queda en la parte del norte. La grama del Campín no era así tan buena como esa cancha, pero uno encontrarse en el estadio, entonces fue muy bonito. Claro. Y bueno, hablando ya de la juventud de hoy en día, ¿qué consejos nos darías? Bueno, mi consejo es la ética y los valores, el respeto. Cuando uno tiene ética y valores, le sirve a uno muchísimo. Dios me dio el privilegio de estudiar un año en el SENA Ética y Valores. Y eso hace que uno crezca con buenos valores, como buena persona. ¿De qué es ser una persona? Por ejemplo, no quedarle mal a nadie, el respeto por la gente. Entonces eso es lo bueno. Y bueno, ya yéndonos a tu familia, ¿cómo se llama tu esposa? ¿Cuántos hijos tiene? Bueno, yo tengo mi esposa, se llama Marta Lucía Rojas Suárez, ella está abajo. Tengo dos hijos, uno de 43 años, otro de 35 años. El mayor se llama Eder Leandro Morales. Ese Eder Leandro lo encontré de un mundial que había en ese tiempo cuando él nació, porque él nació en 1982. Entonces fue el mundial, entonces había dos jugadores, uno Eder y otro Leandro, en el equipo de Brasil. Y Roger nació en el 90. Pues Eder en el estudio regular, casi no le gustaba el estudio. Pero en cambio Roger sí, desde muy niño, le gustaba mucho el estudio. Y bueno, él empezó a estudiar biología, le fue muy bien en el IFES, entró a la Universidad Pedagógica, estudió biología, pero él se dio cuenta, estudió como 3 semestres de biología, y se dio cuenta que biología tenía mucha matemática. Pues me dice, papá, no entiendo por qué tiene tanta matemática de biología. Sí, que uno dice, ¿por qué? Va a mirar las plantas a ver cuántas hojas tiene. Sí, entonces fue algo muy... Pero te dijo, no, papá, yo quiero cambiarme de carrera. Voy a presentarme, voy a hacer la biología y me voy a presentar nuevamente para música de papi. Usted ve. Y se presentó a música. Salió biología también. Cuando empezó biología fue algo muy bueno. Y ya la música, y ahorita es profesor de música porque salió
como licenciado en música de la Universidad Pedagógica. Y yo tengo dos nietos muy lindos que comparto mucho tiempo por cuanto yo trabajé con el Ministerio de Comunicaciones 15 años y con la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Entonces allí por reestructuración salí y ya empecé a trabajar por mi cuenta en muchos áreas de cosas. Por ejemplo, fui un vendedor ambulante, ya trabajé con abogados y aún trabajo con abogados, soy comisionista de abogados. ¿Qué es ser un comisionista de abogados? Por ejemplo, yo busco un cliente y ya digo que abogados le compete a cada tema. Entonces, pues yo hago esa gestión. Entonces, yo gano un 10%, un 15%, según el caso. Aunque eso ahorita quedó muy tremendo por la nueva ley que hay, es que ahorita también me presenté como juez de paz en el 95, no, perdón, en el 95, sí. En el 2015 me presenté a ser juez de paz, porque es una nueva método para la ciudadanía y sale muy económico, por cuanto un abogado, tú vas a consultar a un abogado, el abogado no más por la consulta te puede costar 200.000 pesos. Y el juez de paz nomás gana un salario mínimo legal por caso de sueldo. Entonces, ¿qué maneja el juez de paz? El juez de paz maneja lo que es convivencia y más sobre todo en los apartamentos, en los bloques de apartamentos, que el señor no le gusta sacar el perrito ahí al frente, no lo saca al frente de los vecinos, que la bulla en los conjuntos, que gente que no paga arriendo. Entonces, todos esos temas los manejamos en el pastel. La convivencia. Y también casos de familia, ¿no? Por ejemplo, puede ir un papito o una mamita ya a conciliar. Entonces, eso hizo que es favorable para las personas, porque solamente es un salario mínimo legal. Yo creo que el mínimo ahorita un día son como 45 pesos. Entonces, solamente caso resuelto es así. Entonces, eso es lo que uno debe manejar. Pues, se ha caído lo de los abogados por eso. Pero yo conozco abogados que yo trabajé que en pandemia tuvieron que entregar sus oficinas por cuanto nadie les llegaba y no tenía cómo. Sí, claro. Bueno, a mí me gustaría preguntar esto, digamos, en una sola palabra, ¿cómo definirías tu vida hasta hoy? ¿Hasta hoy? Bueno, mi vida, doy gracias a Dios por mi esposa. Tan solo llevamos 43 años de casados. He tenido una familia muy bonita, mis hijos también son muy chéveres, mis nietos igual. Entonces, uno conserva esa familia muy bonita, ¿sí? Es algo que lo llena a uno. Yo tengo, como les decía anteriormente, soy muy respetuoso con la gente y a mí me gusta que respeten. Yo le enseño a mis hijos, le enseño a mi esposa que en la casa no hay que gritar. Por ejemplo, a veces con un partido sí gol, que una vida pero que ahora que no sé, no. Entonces, eso lo voy a vivir. Sí me desanimé mucho porque en el 95 me partí el talón de Aquiles. En una recocha digo recocha porque es una recocha de fútbol. Entonces yo no tuve cuidado porque yo sabía, porque a mí me entrenó Petit Moreno y otro profesional de Migranes. Y ellos lo primero que me hacían era 45 minutos dándole antes de los partidos, ejercicio. Pero entonces, de la iglesia había un encuentro en el Tunal. Venga para acá, entonces yo lo que hice no entrenar, sino que y jugando los 10 minutos stop. Entonces duré incapacitado. Y el resto, pues sí, yo tuve que llevar la vida, como se dice, bien, porque yo tuve buen sueldo en el Ministerio de Comunicaciones, en la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
educación, porque trabajar con el gobierno es una ventaja increíble. Los sueldos altos, las primas súper altas. Entonces siempre para mí me dio un poco duro el cambio, que fue muy fuerte, porque yo ya no iba a tener una entrada buena. Entonces siempre me tocó, como se dice, volver a empezar de nuevo, pero levantar cabeza, no quedarme ahí acostado ni nada. Me tocaba buscar lo que entonces ya mis hijos estaban enseñando sus buenas zapatillas, sus buenos jeans. Lo otro fue, yo tuve muchas clases de ropa en mi vida como niño. Mi mamá, si nos daba algo, o si nos daba el almuercito. Lo único que yo le digo es que yo no soy exigente para la comida. Cambio a mi hermano, que estaba sí era muy exigente para la comida. Él tenía que al menos comprarle por ahí un cuartico de carne, porque él sin carne no podía, pero no. Y tampoco existía, es decir, existía el huevito, pero eso, el que compraba el huevito, eso era porque era persona que tenía plata. Entonces, por ejemplo, uno se puede comer un huevito en un cumpleaños, de resto, entonces era arrocito, papita o algo así, y listo, pues ya queda uno lleno y satisfecho. Entonces, eso hace que uno crece como familia y crece como bueno con amigos. Ahora, lo de mi niñez, que fue muy escasísima. Yo, como no tuve juguetes, ¿yo qué hice? Yo nunca dije, mis hijos se van a quedar sin juguetes. Ellos tuvieron los mejores zapatillas, los mejores jeans, la mejor ropa, los mejores juguetes, las bicicletas, sí. Entonces, porque yo no tuve eso, para mí era algo muy bueno que mis hijos tuvieran. Y bueno, ¿qué consejo le darías a los padres de ahora para sus hijos? Bueno, primero que todo, yo a los papitos de hoy en día, el consejo que les doy es que sean amigos de los niños, de sus hijos, que no los maltraten, que no usen severos castigos. Es mejor hablar con los niños, y si nosotros somos amigos de nuestros hijos o de nuestros nietos, tratarlos muy bien, con consejos. Otro que le haría a los papitos es que dediquen más tiempo con los hijos, dediquen mucho tiempo con los hijos, no solamente con los hijos, con la familia. Porque a veces hay papitos que se dedican más tiempo con los amigos, con los compañeros, y los hijos a veces ni los ven salir ni los ven llegar. Pero lo importante es que ellos dediquen mucho tiempo con ellos y que sean amigos de los niños, que los consientan, que hablen con ellos. Eso es lo bueno. También les agradecemos mucho. No, mami, con mucho gusto. Tus relatos, tu historia, es muy valioso para nosotros. No, Este momento con mucho gusto, a ustedes, muy muchas grato. gracias.